Hace poco subí un video sobre cómo pasar de un nivel A2 a un nivel B1, porque hay un momento en el aprendizaje del español donde sientes que ya no estás en un nivel básico, pero tampoco estás muy seguro si ya pasaste a un intermedio. Así que aquí aparecen algunas dudas. Mis estudiantes me dicen: Mili, ¿cómo sé si ya estoy en un nivel B1? ¿Tengo suficiente vocabulario? ¿Ya puedo hablar de temas más complejos o todavía me falta? Hoy vamos a resolver todo esto de una manera muy divertida. Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y ya sabes que en este canal no solo aprendemos de vocabulario y gramática, sino que el español de verdad, el español un poco más real. Y en este video específicamente vamos a tener un test para saber si ya estás en el nivel B1 del español. Pero tranquilo, relájate, no es un examen oficial, solo algo para practicar. Es casi un juego. Te voy a explicar de qué va. Este test va a ser así. Te voy a dar palabras, pequeñas definiciones o historias cortas y con esta información tú tienes que adivinar de qué palabra estoy hablando, cuál es la palabra correcta en español. Y si al final conoces todas, probablemente sí estés en un nivel B1. Y si no conoces ninguna, pues puedes quedarte también y aprender con nosotros. Si estamos listos, chicos, empecemos con este video y con el test. Vamos con la palabra 1. La primera pista es que empieza con la letra P. La definición es un documento que utilizamos para viajar. Correcto, estamos hablando del pasaporte. Por ejemplo, siempre reviso que mi pasaporte esté vigente en caso tenga un viaje de emergencia. Ahora, la siguiente palabra. Esta empieza con la letra T. La definición es un objeto de tela que puedes utilizar para secarte las manos o la cara. Muy bien, estamos hablando de la toalla. Pongámosla en un ejemplo. Trae una toalla por si vamos a la playa. Una nota cultural es que tenemos diferentes toallas. Toallas de mano, toallas de cara. Incluso podemos llamarlas con un poco de cariño como toallita. Palabra número 3. Esta palabra empieza con la letra D y es un verbo. Definición: es lo que haces cuando tienes que decidir entre dos cosas. Pensemos. Muy bien, estoy hablando del verbo decidir. Por ejemplo, no puedo decidir si comer pizza o pasta. Un gran drama. Palabra número 4. Empieza con la letra F. La definición es el lugar donde compras medicina cuando estás enfermo. Muy bien, la respuesta correcta es la farmacia o farmacia. Por ejemplo, voy a la farmacia a comprar pastillas para el dolor. Aquí te dejo otro dato, es que en algunos países en las farmacias no solo puedes comprar medicina, también artículos de higiene personal e incluso comestibles. Palabra número 5. Esta empieza con la letra A. La definición es el dinero que pagas cada mes por vivir en una casa o un departamento que no es tuyo. ¿Cómo se llama? La respuesta correcta aquí sería alquiler. Por ejemplo, mi alquiler subió este año y casi me desmayo. Palabra número 6. Esta palabra también empieza con la letra P y es un adjetivo. ¿Cómo diríamos a algo que pesa mucho y que cuesta levantar?
Muy bien, esto sería algo pesado. Pero cuidado, en español pesado también puede ser algo molesto, cargoso o insistente. Por ejemplo, ese comentario estuvo pesado. Palabra número 7. Esta empieza con la letra E. La definición lo haces cuando presionas un botón para que algo empiece a funcionar. ¿De qué estamos hablando? Así es, nos referimos a encender. ¿Puedes encender la luz? La palabra número 8 también empieza con la letra P y es el lugar donde esperamos el autobús. Correcto, hablamos de parada. Parada de autobús. En algunos otros países también se les dice paradero. Un poco similar. Palabra 9. Esta empieza con la letra A y es la relación entre dos personas que se quieren como amigos. Muy bien, estoy hablando de amistad. Por ejemplo, la amistad también se cuida, igual que las plantas. Palabra 10. Esta palabra empieza con la letra I y es bastante fácil. ¿Cuál es el contrario de cómodo? Muy bien, sería incómodo. Por ejemplo, ese asiento está incómodo. O me hiciste una pregunta incómoda. ¿Cómo te ha ido en el test hasta ahora? En un momento continuamos. Pero antes quería darte una súper recomendación. Cuando visites nuestra página web burbujadelespañol.com y te suscribas a nuestro newsletter, porque vas a tener muchos beneficios. Al suscribirte recibirás semanalmente un texto a tu correo electrónico, una historia en español. Pero no solo eso, también vendrá con gramática, vocabulario y un PDF para que puedas poner en práctica lo que has leído y así seguir practicando tu español desde casa. No lo olvides, burbujadelespañol.com y suscríbete a nuestro newsletter. Ahora sí, continuemos con el test. La siguiente palabra puede ser un poco confusa porque tenemos diferentes opciones para hablar de la misma acción, pero igual intentemos descifrarla. Comienza con la letra M y es la acción de poner los platos, vasos y cubiertos en la mesa antes de comer. Muy bien, aquí podemos decir montar la mesa, pero como dije en un inicio, hay otras opciones. Puede ser poner la mesa. Por ejemplo, voy montando la mesa mientras cocinas. La siguiente palabra también es un adjetivo que empieza con la letra E y es lo contrario a ancho. ¿Cuál sería? Exacto, estamos hablando de estrecho. Por ejemplo, esta calle está muy estrecha, solo pasa un auto. La siguiente palabra también es un adjetivo y empieza con la letra P. La definición es una persona que no tiene ganas de hacer nada, ni de trabajar, ni de estudiar, solo en el sofá. Muy bien, el adjetivo aquí sería perezoso. ¿Lo adivinaste? Ya sabes que a veces tenemos días así. La siguiente palabra empieza con la letra R. Es un electrodoméstico que mantiene los alimentos fríos. Exacto, estamos hablando de la refrigeradora o también la versión corta, la refri. En algunos otros países también se le dice nevera. La siguiente palabra, otro adjetivo que inicia con la letra D. Esto es algo que te hace reír o que te entretiene. Pensemos. Excelente, estamos hablando de divertido. Por ejemplo, el video estuvo súper divertido. La siguiente palabra empieza con la letra C y es un verbo. Esto es lo que haces cuando te das cuenta que cometiste un error.
Lo quieres hacer de nuevo, pero esta vez mejor. Así es, estamos hablando de la palabra corregir. Por ejemplo, voy a corregir este ejercicio porque la primera vez no me salió bien. La siguiente palabra también es un adjetivo. Este empieza con la letra D. Significa algo que tienes que tratarlo con suavidad porque puede ser algo frágil. ¿Pensamos? Exacto, estamos hablando del adjetivo delicado. Este es un tema delicado, mejor lo hablamos con calma. Ahora estoy un poco delicada de salud. También podemos aplicarla así. Ojo aquí que delicado no es solo algo físico, también puede ser algo emocional. Es un adjetivo que muestra sensibilidad. La siguiente palabra un poco más difícil, esta vez un verbo que inicia con la letra S. Esto es lo que haces cuando quieres dar un poco más de información o alguna idea sobre algo. ¿Cuál crees que podemos usar? Así es, aquí podríamos utilizar el verbo sugerir. Por ejemplo, quiero sugerir una idea para el proyecto o te sugiero que descanses un poco. En este caso es casi un consejo. Ahora vamos con la última palabra. Este es un sustantivo abstracto y empieza con la letra P. La definición es la capacidad de seguir intentando algo aunque ésta sea difícil. Tener una actitud tranquila y positiva al momento de hacer algo. No perder el control. Aquí estamos hablando de la palabra paciencia. Por ejemplo, aprender español requiere paciencia. O también, ten paciencia, todo llega a su tiempo. Y hasta aquí hemos llegado con el test del nivel B1. Me da mucha curiosidad saber cómo te fue. Recuerda que tener un nivel B1 no significa hablar perfecto. Significa que puedes hablar de situaciones conocidas, explicar experiencias, expresar emociones. También puede ser describir problemas o contar una historia simple. Y muy importante, poder mantener una conversación real. Si has respondido bien este test, felicidades, que posiblemente tengas un nivel B1. Si quieres saber de verdad cuál es tu nivel de español, en nuestra página web tenemos un test donde puedes aplicarlo de forma gratuita. ¿Dónde? burbujadelespañol.com. También no olvides que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like y suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. No olvides pasar por nuestras redes sociales. Subimos contenido a diario. Y en nuestra página web también puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrar artículos en español y clases virtuales con nuestro staff de profesores. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. Adiós.